Pues sí, todavía no pasa. Bueno, pues sin más preámbulo, todo suyo el escenario, muchachos. Buenos días, compañeros y maestro. Mi compañero Daniel Domínguez Colmenares y yo, Diego Andrés Contreras Cervantes, le vamos a hablar de cómo será la economía mundial post-COVID. Primero, para ponerlos en contexto, les voy a dar más o menos lo que algunas organizaciones esperaban antes de la pandemia, cómo fuera la economía en 2020. Y como podemos ver en la diapositiva, tanto la Organización de las Naciones Unidas como el Fondo Monetario Internacional prevenían un aumento de la economía. Y este aumento se prevenía incluso sabiendo de la guerra comercial que hay entre Estados Unidos, que sigue vigente que está desde el 2008. Y esta guerra comenzó cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, eh, quiso imponer aranceles a los productos que venían de China. Entonces, ante esto, el gobierno chino hizo lo mismo, impuso aranceles a productos que venían provenientes de Estados Unidos. Eh, pero ¿por qué esta guerra comercial puede afectar a la economía mundial? Esto es porque estos dos países son unas potencias mundiales y prácticamente sus productos están por todas partes. Entonces, al que le pongan aumento a los aranceles, hace que los proveedores de productos chinos que tengan piezas de Estados Unidos, por ejemplo, los productos van a ser más caros por ese impuesto que se le aumenta. Y lo mismo con los productos americanos que tengan piezas chinas, van a ser igual más caros por las piezas que tienen que son chinas y el aumento en el precio se va a ver ahí. Por eso es que la economía puede sufrir con esa guerra comercial. Eh, Aquí me voy a enfocar ahora en cuando llegó el COVID-19. Bueno, cuando llegó el COVID-19, al principio, lo que primero se suscitó fue la crisis sanitaria, porque ni los países que tenían el sistema de salud los países más desarrollados que tienen un mejor sistema de salud pueden afrontar una tal crisis así, una crisis así. Y con la llegada de la crisis sanitaria, llegó el confinamiento, que esto fue lo que le dio paso a la crisis económica, ya que pues al estar en confinamiento y que la economía no se pudiera activar porque pues, no podían hacer compras, muchos negocios cerraron por esto del confinamiento. Eh, de hecho, generalmente cuando hay una crisis económica, uno de los factores del círculo económico es el que se afecta, ya sea la producción, la distribución, la comercialización o el consumo. Pero la pandemia no solo afectó a uno de estos, sino que afectó a los cuatro. Esto llevó al mundo a una recesión económica global. Eh, los nuevos pronósticos del Fondo Monetario era que iban a hacer iba a haber baja en los productos internos brutos de todos los países, e incluso decían que esta crisis iba a ser peor que la crisis financiera que hubo en 2008 y 2009, que esta crisis fue por un- unas cosas inmobiliarias de Estados Unidos. Como les mencionaba antes, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, fueron de las que más sufrieron con esto de la pandemia. Pues al estar en confinamiento, pues como muchas de estas tenían su negocio simplemente en físico, las ventas las hacían en físico, no tenían nada digital, pues muchas de ellas tuvieron que cerrar. Eh, Tan solo en México cerraron 1.010.857 establecimientos, que es este es el 20,81% de ellas. Bueno, aquí pasamos a un apartado, bueno, un apartado muy importante que viene siendo lo que afectó mayormente el COVID-19, que viene siendo la necesidad de transición a un modelo digital. Aquí, como todos sabemos, el COVID-19 nadie se lo esperaba, fue un duro golpe para diversos sectores económicos, sectores privados, sectores públicos, ambos por igual.
sectores financieros, de banca, sectores educativos, etcétera, etcétera, y también sectores, por supuesto, sectores de salud, ¿no? Pues bueno, como bien sabemos, bueno, ya lo comentábamos anteriormente, existen tres principales modelos que afectó el COVID-19, que viene siendo el modelo de producción, el modelo de distribución y el modelo de consumo, donde hay que recordar que el modelo de producción es básicamente donde existe una necesidad por parte de las empresas, una necesidad por parte del hombre, por parte del ser humano para transformar materias primas, es decir, este hombre va a producir sus propias materias primas o las puede comprar por medio de otros distribuidores, ¿no? Hablamos de distribución cuando esas materias primas o esas ya se transformaron y posteriormente pues se busca o se tiene la necesidad de que ese producto final o ese servicio pues se haga llegar a diferentes consumidores, ¿no? Hablamos de una distribución a nivel local, una distribución a nivel nacional y una distribución puede ser también a nivel internacional, ¿no? A través de las fronteras. Por otro lado tenemos el consumo, que viene siendo ya la parte final en donde este producto final se le da a los consumidores, se les hace llegar y pues ellos satisfacen su necesidad, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Que al afectar estos tres sectores, pues vemos que se tuvo esa necesidad de transición a un modelo digital. Esto básicamente porque, dado a que aproximadamente el 13 de marzo del 2020 se dio el comunicado de la Organización Mundial de la Salud de que el COVID-19 era una enfermedad de proporciones pandémicas y que por tanto se cerrarían fronteras y se cerrarían comercios, pues evidentemente esto va a causar un duro impacto en la economía, ¿no? Cerrando principalmente los vuelos y las fronteras. Entonces, tenemos que esta transición se dio principalmente en todos los sectores, no todos estaban preparados, algunos sí, pero la gran mayoría tuvo que tener un proceso de adaptación, ¿no? Tenemos diferentes procesos de adaptación. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo las clases de manera en línea, en donde ya sea bien que, si bien es cierto que no gastamos o que reducimos esos gastos que pudiéramos haber empleado en gastos de transporte o en gastos de útiles, pues lo compensamos en otro tipo de gastos, como viene siendo en gastos de computadoras, en gastos de cámara web, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, los profesores, algunos no tenían conocimientos que vienen siendo en la materia de las computaciones y pues ahora sí que tuvieron que adaptarse a estas necesidades, empleando, bueno, comprando sus materiales como viene siendo un pizarrón, empleando algunas plataformas webs como Canvas, como Microsoft Teams, en la que pueden organizar y distribuir sus tareas y todo eso, ¿no? Bueno, evidentemente esto de la transición a un modelo digital, pues, ¿qué pasó aquí? Que aumentó el consumo de nivel de ancho de banda de Internet, lo cual algunas empresas de telecomunicaciones, pues, no estaban preparadas para ello, ¿no? Su infraestructura no dio lugar a un excesivo número de demandantes, por lo cual, pues, evidentemente, se traducía en problemas de conectividad, ¿no? Que incluso hoy en día los vemos. Siguiente, por favor. Y pues bueno, vemos lo que viene siendo la infraestructura y los servicios TICs, donde básicamente sus características son aumento del tamaño de Internet debido a la contingencia, esto ya lo veníamos hablando, mayor número de demandantes requerían una conexión estable debido a la presencia del teletrabajo o de la educación en línea, por lo cual estas empresas de Internet pues se vieron casi en la obligación de aumentar ese ancho de banda, de mejorar su infraestructura, que a lo mejor una infraestructura de hace 20 años como lo que viene siendo la infraestructura de cobre o el de cable coaxial, pues no daba la talla, ¿no? La necesidad de actualizar la infraestructura y tecnologías, esto ya lo hablábamos anteriormente, igualmente generaba una dependencia digital, nuevamente al estar confinados en nuestras casas, pues teníamos esa dependencia de estar comunicados con el mundo exterior, ¿no? De seguir comunicados, de seguir trabajando y de seguir estudiando, ¿no? Entonces, básicamente nosotros empleábamos
esos medios digitales para podernos comunicar, como lo que vienen siendo nuestras computadoras, nuestros teléfonos celulares. Y bueno, la demanda aumentada de ancho de banda. Igualmente ya lo comentábamos, mayor cantidad de personas navegaban en ciertos horarios que son poco usuales, como ya que estábamos confinados diferentes periodos de tiempo. Evidentemente esto aumentó que antes era muy raro ver a personas conectadas a lo mejor en la mañana a navegar por internet, pues ahora ya se ha vuelto pues una práctica muy usual a lo largo de todo el día en diferentes tiempos del día, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ¿cómo respondieron los ISP o los proveedores de internet? Número uno, aumentando la capacidad de su ancho de banda, mejorando su infraestructura, ¿no? Número dos, servicios gratuitos para la educación y el aprendizaje a distancia. Aquí algunos proveedores de medios de telecomunicaciones como Telmex, Izzi o Totalplay y algunas otras plataformas de educación, ya lo comentábamos como Teams, permitieron un libre acceso a los usuarios para que estos pudieran realizar sus actividades día a día de manera gratuita, ¿no? La necesidad de estarnos comunicando y estar al tanto de las noticias de la pandemia de COVID-19, pues originó que las empresas evidentemente pusieran unas cartas en el asunto y dieran paso a, bueno, dieran lugar a esto, ¿no? La prestación de servicios de información relacionados con la pandemia. Bien, algunas empresas de telecomunicaciones que si bien es cierto ya generaban ciertos puntos de conectividad, por ejemplo en restaurantes, por ejemplo en zonas de vuelos comerciales, etcétera, etcétera, pues decidieran implementar más de ellos, ¿no? Para que la comunicación no faltara en este aspecto. El uso más flexible del espectro, evidentemente las empresas de telecomunicaciones pues tuvieron que hacer un poco más flexibles como aquí se expresa, en ese sentido para brindarle al usuario esa comodidad y esa intuitividad acerca de lo que se está poniendo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya estamos pasando a un marco legal y complementario. Si bien es cierto la transitividad a la era moderna o a la era digital dio paso a un gran número de beneficios, tanto económicos como sociales en la sociedad. Igualmente tenemos el otro lado de la moneda, ¿no? Donde se tienen que tener ciertos marcos legales relevantes, como lo que viene siendo la contratación y pago de transacciones electrónicas. Aquí básicamente es las entidades financieras o las entidades donde nos proveen ese tipo de cuestiones, tanto de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pues debe de tener un cierto control y una cierta estabilidad en los sistemas para que se tenga una cierta continuidad y seguimiento en cuanto a los usuarios realicen en compras en línea o de compras en el mercado digital, ¿no? Ya que el mercado digital, pues evidentemente se ha ido a la alza en esta pandemia. Igualmente tenemos la ciberdelincuencia, la vulnerabilidad de los datos y fraude. Este apartado pues es muy sonado ahorita porque evidentemente eh, el paso al área digital pues dio paso a que los delincuentes pues se mudaran y adaptaran sus modos operandis a tecnologías digitales como viene siendo el fraude, como viene siendo el phishing, como viene siendo el carding, etcétera, etcétera. Y pues esto lo hacen porque principalmente existen nuevos usuarios que se están implementando a la era digital, que están conociendo lo que viene siendo las redes sociales, los medios de comunicación, que a lo mejor no tenían cierta experiencia anteriormente, pero pues ahora casi casi como veníamos comentando, estaban obligados a hacerlo, pues evidentemente algunas personas pues sacan provecho de ello, ¿no? Aplicando, si bien es cierto, unos modos operandis que para unos ya estaban, por así decirlo, quemados, que viene siendo como que ya estaban notificados en las noticias, pues para los nuevos consumidores o los nuevos usuarios, pues viene siendo relativamente nuevo, ¿no? Y pues bueno, tenemos la protección del consumidor donde empresas, entidades financieras o el propio consumidor pues debe de poner atención a ciertos parámetros para evitar ser defraudado en cuanto a la delincuencia, ¿no? Siguiente, por favor.
Bien, aquí tenemos una tabla que representa las ventas minoristas en línea. Tenemos 3 años que viene siendo 2018, 2019, 2020, se maneja en $1,000 millones, las cifras, ¿no? Tenemos alrededor de 7 economías del mundo, entre las cuales encontramos, por supuesto, China y Estados Unidos, que son 2 de las economías mundiales principales. Y pues bueno, pasamos por el lado de Australia, donde en 2018 las ventas minoristas en línea tenía 13.5, en 2019 bajó un poquito, una unidad, un porcentaje a 14.4 y en el 2020 pues vemos que tuvo un aumento significativo de alrededor de 6, 7, 8 unidades, ¿no? Canadá pasó por la misma suerte, alrededor de 13.9, 16.5 y para el año 2020 tenemos un aumento hacia el 28.1 mil millones de dólares. China, una de las principales economías del mundo, como podemos ver, no se compara casi a algunas otras economías. Hablamos de que tiene 1060.4. En 2019 le fue súper bien, tenemos 1233.6, pero alrededor del 2020, pues evidentemente su tendencia sigue en crecimiento, ¿no? Con 1414.3. La República de Corea, 76.8. 2019 cerró con 84.3 y 2020 con 104.4. Algunas economías un poco más pequeñas, como por ejemplo Singapur, que no tienen ventas o presencia de ventas minoristas en línea, pues encontramos que tuvo un cierre de 1.6 para el 2018, para el 2019 1.9 y para el 2020 3.2. Reino Unido 84 para el 2018, en 2019 89 y en 2020 130. Estados Unidos, la segunda economía mundial, una de las más fuertes, evidentemente igual lo podemos ver en la tabla, 519.6, 598 y 791.7. Y pues bueno, ¿qué podemos notar aquí? Evidentemente podemos notar que si bien es cierto que pudiera ser que en 2018 y 2019 su tendencia en las ventas en línea fuera a la alza por la modernización y la globalización, evidentemente en la pandemia esto pues aumentó bastante en porcentaje, ¿no? Y se ve reflejado en la tabla. Por otro lado tenemos las ventas minoristas, estas son ventas minoristas usuales de manera presencial, en donde de igual manera tenemos dividido en 3 años, en 2018, 2019 y 2020. Aquí vemos, por ejemplo, en Australia, que no le fue tan mal en la pandemia. Vemos que en 2018 tenía ventas de 239 mil millones, en 2019 229 mil millones, pero en 2020 en la pandemia se podría decir que se recuperó y tuvo ventas de 242 mil millones. Por otro lado, Canadá tenemos que tenía 467 en 2019, 462 y en 2020 452. Es decir, que la tendencia en la pandemia para Canadá fue a la baja. China tenemos que 5.755. El cierre para 2019 fue 5.957 y en 2020 evidentemente pues perdió un cierto porcentaje, ¿no? Vemos que tiene 5.681 y así ha sido con las demás economías, que si bien es cierto algunas pudieron no verse afectadas, otras sí se vieron afectadas mucho en sus ventas de manera presencial o de manera usual, pues muchas otras sí lograron tener como una mejoría en esto, ¿no? Igualmente tenemos el caso de Estados Unidos, que en 2018 tenemos 5.269, luego 5.452 y cerró en 2020 durante la pandemia con 5.638 y es lo que le explicaba anteriormente. Algunos países tienen contracciones en su sistema de ventas en línea y otros no. Siguiente, por favor. Bien, principales empresas de comercio electrónico. Aquí estas empresas fueron las que salieron muy beneficiadas, ya que pues la tendencia fue a la era digital y a las compras en línea, ¿no? Tenemos ciertos conocidos como por ejemplo Alibaba, que tiene sede en China, Amazon sede en Estados Unidos, JD sede en China, Pinduoduo
sede en China, Shopify Canadá, eBay Estados Unidos, Meituan China, Walmart, un conocido de Estados Unidos, Uber de Estados Unidos, Rakuten de Japón, Expedia de Estados Unidos y Booking Holdings de Estados Unidos. Aquí vemos, bueno, podemos notar principalmente que las sedes son de Estados Unidos y de China, y es que ya lo veníamos comentando entre la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que son entre esos dos principales países, y luego ya tenemos algunos otros países que viene siendo Canadá, en caso de Shopify, y Rakuten en el caso de Japón. Aquí quiero que veamos detenidamente que en la industria podemos ver que se enfocan principalmente en el comercio electrónico y en los medios y servicios de Internet, porque estos fueron los más afectados y, bueno, fueron los más beneficiados también. Igualmente la venta de bienes y consumos que podemos encontrar por ahí. Y pues bueno, tenemos división de 3 años igualmente, 2018, 2019 y 2020. Y pues evidentemente la tendencia aquí va a seguir siendo a la alza, ¿no? En todas las economías lo podemos ver. Aquí está la tabla y se expresa correctamente. Siguiente, por favor. Bien, tenemos el impacto económico en las 3 diferentes etapas. Principalmente la pandemia se dio en 3 diferentes etapas, que nosotros nos encontramos en la tercera etapa. Ahorita en un ratito los vamos a explicar, pero vamos a pasar con la primera etapa, que viene siendo el primer trimestre del 2020. Este representó un enorme choque negativo en marzo en aquellas entidades y regiones del país orientadas a las actividades turísticas como Quintana Roo y Baja California Sur. O sea, esto se dio principalmente porque se cerraron las fronteras. Evidentemente, países que dependen de mucho de una economía basada en un campo turístico, pues se vieron afectadas, ¿no? Vemos el ejemplo de Quintana Roo y Baja California Sur. Bueno, algunas características, ya lo comentábamos, fue el cierre de varios países y la cancelación masiva de vuelos a nivel mundial. Siguiente, por favor. La jornada de sana distancia. Aquí fue cuando la OMS declaró la contingencia y la pandemia, el confinamiento debido a la pandemia, en donde básicamente las personas no podían o no debían más bien estar a 2 metros de distancia unas con otras, y aquí se suspendieron las actividades consideradas como no esenciales, que viene siendo actividades como la educación, actividades en algunos comercios pequeños o actividades en comercios de tamaños de empresas medianamente mediana baja o mediana alta. Bien, características, afectaciones del sector manufacturero y de servicios, recesión en la economía y confinamiento mundial. Siguiente, por favor. Proceso de reapertura. Este es el proceso que estamos, bueno, la tercera etapa en la cual estamos nosotros actualmente. Esta es una etapa en la cual va a tomar su tiempo, es una etapa de tiempo prolongado, y esta tiene que ser gradual y paulatinamente, ya que, como bien sabemos, los negocios pues están cerrados actualmente. Ya tenemos esquemas de vacunación que aún no han sido complementados. Me parece que vamos por el grupo de edad de aproximadamente de 15 a 18 años, y posteriormente van a seguir lo de los grupo de edad de los niños, ¿no? Entonces, hasta que no esté esos esquemas de vacunación, pues lo ideal es que los comercios tomen su tiempo y se abran progresiva y paulatinamente, ¿no? Para evitar nuevamente picos de contagio y nuevamente oleadas de contagios. Algunas características son la apertura de negocios y actividades de manera progresiva y paulatinamente a cierta capacidad. Ya lo veíamos en las noticias, algunos negocios abren o mantienen actividades, pero ciertamente a cierto porcentaje de su capacidad total, ¿no? Como vienen siendo los bares, como vienen siendo ciertos centros comerciales, aeropuertos, etcétera, etcétera. Es decir, hay que evitar todo tipo de aglomeraciones. Bien, tenemos un periodo de estabilización de la actividad económica. Aquí sería ya es especulando un poquito, porque las predicciones se tiene a que poco a poco, conforme la economía vaya fluyendo, el dinero vaya fluyendo,
pues la economía regrese a una estabilización social y económica como se tenía antes. Evidentemente no va a ser igual porque el virus se va a quedar, el virus vino para quedarse y pues evidentemente las medidas pues tienen que seguir estando ahí presentes, ¿no? Y ya lo comentábamos, venía siendo la duración prolongada, en donde básicamente esto va a tomar su tiempo y depende de cada país del esquema de vacunación, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, tenemos los impactos sobre gasto y consumo. De manera paralela, el impacto sobre la actividad económica, el gasto de las personas también se ha visto afectado. Esta afectación ocurre en dos vías, la oferta y la demanda. Por el lado de la oferta tenemos una insatisfacción de necesidades del consumidor, en donde básicamente el consumidor no puede satisfacer esas necesidades debido al cierre de negocios o empresas pequeñas, ¿no? Ya que el COVID-19 nos afectó a todos, algunas empresas en crecimiento, pues de igual manera tuvieron que extinguirse o si no, adaptarse a los medios necesarios para sobrevivir, ¿no? Y pues bueno, vemos algunas otras empresas de tamaño mediano, perdón, y tamaño medianamente alto, en donde pues la pandemia, si bien es cierto, no les afectó gran cosa debido a que tienen un fuerte capital de ingresos, pues evidentemente sí generó unas pérdidas, ¿no? Subida de precios de algunos productos. Aquí evidentemente estamos hablando de que la economía y el movimiento de dinero se paralizó en algunos sectores económicos, algunas empresas ya no producían a lo mejor cantidades exorbitantes de materia prima y por ende empezaron a escasear, ¿no? Y esto se traduce en una subida de precios en el producto final. Y puedo poner el ejemplo de las tarjetas de video que viene siendo las tarjetas de video de computadora, sí, en donde, por ejemplo, una tarjeta de video de 5,000 pesos en 2018, hoy en día, por la escasez de chips, la escasez de componentes electrónicos como el silicio o el zinc, pues evidentemente el precio llegó a triplicarse o a cuadruplicarse, ¿no? A lo mejor costaba 5,000 pesos en 2018 y hoy la encontramos en 12,000, 13,000 pesos. Y pues ya depende de la marca y del modelo. Y bien, por el otro lado tenemos la demanda, menor actividad económica. Evidentemente algunas empresas cerraron, algunas empresas tuvieron que adaptarse a ciertos esquemas digitales y pues la tendencia era que las empresas pequeñas o empresas en desarrollo pues evidentemente no tuvieran el sustento y pues desaparecieran. Y vemos el ejemplo de aquellos pequeños negocios informales como por ejemplo, no sé, una venta de tamales o el tianguis, en donde las aglomeraciones, pues evidentemente eran altas, o en el caso de donde se vende tamales, pues dependía de los pocos clientes que tenían de manera presencial, pues evidentemente se vieron afectados en sus ventas, ¿no? Y pudiendo llegar a desaparecer en este apartado. Y bueno, ya lo comentábamos, en empresas de mayor tamaño, esto no les afectó tanto en sus ventas, pero sí en sus ingresos. Bien, vemos una disminución de ingresos y una reducción del consumo. Esto es evidente. Como ya no se sale a las calles, el usuario ya no puede, o más bien, ya no tiene la oportunidad de seguir consumiendo, se vienen crisis. Bueno, crisis hablamos aproximadamente cuando ya tenemos contracciones en el sistema financiero aproximadamente un año o más. Por ahí leí el dato. Y pues bueno, la reducción de consumo, hablábamos de que el usuario, pues evidentemente, al no tener empleo o al poder llegar a perder el empleo debido a que este empleo no se trasladó correctamente al área digital, pues evidentemente tenemos que pensar en ahorrar, ¿no? Y en distribuir el dinero de mejor manera. Algunos otros empleos, como por ejemplo, no sé, marketing, diseño digital, diseño gráfico o sistemas computacionales que fácilmente puede elaborar a distancia o están preparados para elaborar a distancia, pues a lo mejor si pudiéramos darnos esas facilidades, ¿no? Siguiente, por favor. Gasto total con tarjetas de débito y crédito en México. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra precisamente eso, el gasto total de las tarjetas de débito y crédito, en donde básicamente vemos que el 13 en el mes
de abril, el 13 de abril, pues evidentemente tenemos un pico muy bajo, ¿no? Estamos hablando, este es un año del 2020, ¿no? Durante la pandemia. Tenemos una gráfica que va fluctuando y tiene picos, pero tiene subidas. Y conforme va pasando el tiempo o conforme vamos pasando, recorriendo el año de 2020, pues evidentemente la tendencia es que esto se estabilice, ¿no? Llegue a un punto de estabilización. Pero por lo mientras, pues podemos ver las fluctuaciones que puede ir ya sea subiendo o puede ir en picada, pero esos ya son picos muy pequeños en comparación con el 13 de abril. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos la misma, bueno, una gráfica diferente, pero enfocada a lo mismo que viene siendo el gasto de las tarjetas de crédito y débito, pero aquí incluimos un factor muy importante que viene siendo la predicción. ¿Qué quiere decir la predicción? Pues básicamente la predicción quiere decir aquella manera de esquematizar cómo hubiera sido la economía si el COVID-19 no nos hubiera afectado, ¿no? O si no, si siquiera no hubiera existido ese COVID-19. Básicamente, la gráfica azul representa lo que viene siendo la economía en el COVID-19 y por el otro lado la otra barra pegada a ella, pues viene siendo la que sí, la que no tiene el COVID-19 y pues vemos diferencias pues que se vienen marcado en las tablas, ¿no? En los meses de abril, mayo, junio, julio y abril, julio. Siguiente, por favor. Hablando del impacto sobre el empleo en México, si analizamos una gráfica que nos proporciona el IMSS, vemos que en el periodo de marzo, marzo a junio se pierden, hay una baja muy considerable. Y esto es porque en este periodo se perdieron alrededor de 1.1 millones de empleos formales, que esto es una reducción de 5.4% de todos los empleos que están registrados ante esta institución. Esta pérdida principalmente ocurrió en abril y mayo del 2020, que aquí fue cuando se perdieron 900,000 empleos. Eh, de hecho, como podemos ver en la gráfica, también en 2008 y 2009 se ve una bajada en los empleos bastante considerable y esto fue por la crisis que hubo en esos años, pero incluso la crisis de ahora es peor porque ya está por superar a la que hubo en 2008 y 2009. Eh, la pérdida de empleos principalmente afectó a los trabajadores de bajo nivel de ingreso, ya que estos fueron los que, incluso ellos son el 83%, me parece, de personas que perdieron empleos y ellos nada más son los que reciben entre uno o dos salarios mínimos. Los sectores que más se afectaron con esta pérdida de empleos fueron los relativos a la agricultura, que sufrieron un 11.5% de pérdidas, la construcción un 10.1% de pérdidas, y los servicios para personas, empresas y el hogar, que ellos perdieron un 8%, un 8.6% de pérdidas. En estos tres sectores hay una concentración del 60% de los empleos perdidos durante la pandemia. Entonces, estos fueron los que principalmente más fueron afectados y como dije antes, eran los que menos tenían, recibían dinero, tenían los ingresos más bajos. Espérame, vamos y regresamos, ya se nos acabó el Ok. tiempo de esta primera parte.
Los de tres sectores, que eran los de construcción, agricultura y los servicios para personas, empresas y el hogar. Gracias. Adelante. Sí. Y bueno, esto fue a nivel nacional, pero a nivel regional fueron diferentes la disminución de empleos que se vio. Por ejemplo, en países costeros o que se benefician más por el turismo, como ya había mencionado antes mi compañero, ellos sufrieron desde el inicio de la pandemia, desde la etapa uno, porque al cerrarse, bueno, al quitar los vuelos y que el turismo no pudiera hacerse porque no podías viajar, estos estados que son los que se benefician principalmente de turismo, una gran entrada de su economía es el turismo, disminuyeron más que otros estados. Por ejemplo, este es el tema de Quintana Roo, que perdió una cuarta parte de todos sus empleos formales en este periodo, que fue un 24% de pérdida. Otra entidad muy afectada fue Baja California Sur, que perdió un 10.9% de pérdida, y Guerrero también, que perdió 8.7% de pérdida. Como vemos, que Quintana Roo y Guerrero pues son los que tienen playa, aquí se favorecen mucho por el turismo y al no poder viajar, estos fueron los que más, uno de los que más tuvieron afectaciones. ¿Y cuáles son las perspectivas que se ven para el 2022? Como podemos ver en proyecciones regionales de Asia Oriental y el Pacífico, Europa y Asia Central, América Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norteamérica, se ven en todas un aumento. En Asia Oriental y el Pacífico del 5.3%, en Europa y Asia Central 3.9%, en América Latina y el Caribe 2.9% y en Oriente Medio y Norte de África 2.4%. Y bueno, esto en cierto punto puede ser bastante obvio porque al estar bastante mal ya por la pandemia en 2020, un aumento se puede prever sencillo, entre comillas, porque al ahora ya tener más personas vacunadas, que aún faltan de todos modos, pero al ya tener más personas vacunadas, la economía se puede ir reactivando más rápido. Entonces, si ya estábamos muy mal cuando estaba la pandemia en su punto, pues ahora solo se esperan mejoras. Entonces, por esto es que se ven aumentos en todas, prácticamente todas las regiones. A pesar de estos aumentos, no se espera que con esto pueda ser suficiente para revertir el daño que ha provocado la pandemia. Otra cosa que se ve para 2021 es la inflación. Igual ya había mencionado un poco de esto mi compañero, pero bueno, la inflación básicamente es podemos decir que es el aumento de los precios y que nosotros con una unidad de moneda nos alcanza para comprar menos cosas. De hecho, nosotros ya en estos meses ya estamos sufriendo algunas cosas de la inflación, algunos precios, principalmente en el sector de los alimentos, son los que están subiendo. Y esto se espera que siga. Aquí podemos ver una gráfica que más o menos es como se piensa que va a seguir esto de la inflación. Vemos que en el último bimestre, perdón, de 2021, hay una inflación muy alta, que es la que vamos a estar sufriendo. Y también en inicios de 2022, y prácticamente esta se va a estabilizar hasta 2023, hasta inicios de 2023, que es hasta donde se va a poner en 3.2%, que es más o menos lo que es normal. Vemos que todos estos, lo anterior a esto, son unas cifras bastante altas: 3.9, 4.8, 6.3 y 6.8. Y también lo que se ve, que es algo que también se ve bastante obvio, es un crecimiento disparejo. Y bueno, es que es porque algunas economías no se van a poder recuperar al nivel o a la velocidad de otras economías, porque pues no tienen los mismos recursos. Las economías más avanzadas, aunque en la gráfica no se ve que ahora hayan aumentado muy rápidamente, si conforme pasa el tiempo, van a poder recuperarse a mayor velocidad y mejor
con respecto a las economías de mercados emergentes y en desarrollo y los países de bajo ingreso. Entonces, como podemos ver en la gráfica, eh, bueno, hay una que esta azul es del mundo, el crecimiento que habrá en el mundo. Bueno, en 2022 no se espera tan grande como la que está haciendo a finales de 2021. Y podemos analizar también las diferentes economías que, aunque como dije que las economías avanzadas ahora mismo no tuvieron un aumento tanto, un gran aumento como la economía de mercados emergentes, que parece que es parecido el aumento, a futuro, por los recursos que estas tienen, van a poder tener una recuperación mucho más rápida. En conclusión, esto de la pandemia, pues no pudimos dar el enfoque tan post-COVID porque los datos, pues 2022, estos datos siguen siendo con el COVID vigente, no, aún no se ha terminado de la pandemia y aún es incierto saber cómo va a estar todo el tema de la economía cuando definitivamente acabe y no sabemos cuándo va definitivamente a acabar. Entonces, esto fue más enfocado a lo que se ve para el siguiente año, lo que se vio antes de la pandemia y lo que se veía o lo que algunas organizaciones prevenían que podía pasar si la pandemia no hubiera existido. ¿Quieres argumentar algo, Daniel? Sí, nada más quería decir que el COVID-19 sacó todos los defectos de la mayoría de sistemas económicos, financieros y educativos, no nada más de México, sino de algunas economías desarrolladas a nivel mundial, como por ejemplo Estados Unidos. Es decir, que no estábamos preparados del todo para recibir este duro golpe y esta noticia del confinamiento. Y vemos esa cierta dependencia que nos generó el estar en nuestras casas, ¿no? Bueno, básicamente podemos decir que los sectores más afectados a nivel de consumos, pues evidentemente fueron los restaurantes, fueron los de turismo, fueron los de transporte y los de consumo en general, ¿no? Donde los datos arrojaban que entre el 60-70%, pues están vendiendo alrededor de esos porcentajes, pero por debajo de lo que se esperaría que llegaran a vender, ¿no? Si ya pasamos un poco más a temas de empleo, pues evidentemente por ahí leí el dato de que a lo largo del 2019 hasta mediados del 2020, pues se han perdido cerca de 1.7 millones de empleos y pues esto es alarmante, ¿no? Porque algunas familias dependen de sus empleos y pues ya lo comentábamos anteriormente, esto genera que necesitamos organizar un poco más los recursos de la casa, ¿no? De los gastos diarios y pues evidentemente hay escasez de productos, hay escasez de servicios y pues tenemos que organizar y estar preparados para ese apartado, ¿no? Vaya que en general pues la pandemia nos afectó a todos. Actualmente pues seguimos intentando salir de esto. Ya sabemos que el COVID-19 pues llegó para quedarse, pero pues hay que adaptarnos lo mejor que se pueda y tener los cuidados y las precauciones debidas para evitar pues picos y aglomeraciones, ¿no? De igual manera, si vamos a hacer compras en línea, pues hay que tener en cuenta las recomendaciones a la hora de pues emplear estos medios digitales. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer comercio de manera particular en marketplace como en Facebook, pues evitar ciertas estafas, ¿no? Evitar hacer transacciones antes de tiempo y pues quedar en un lugar, probar el producto y realizar la compra. En algunas otras páginas un poco más seguras, pues evidentemente hay que pues emplear esas recomendaciones, ¿no? Y pues bueno, creo que eso sería todo de nuestra parte, profesor. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿O quisieras agregar algo, Diego? No, igual, si hay alguna pregunta, alguna duda que les podemos resolver. Déjenme vuelvo a pasar lista nada más, muchachos, rápido. Y ahorita continuamos. Bárcenas. Presente. Siguió. Va rápido. Bustillos. Presente, profe. Contreras. Presente. Cruz Medrano. Presente.
Débora, Presente. gracias. Domínguez Colmenares, ya lo vi. Presente, profe. Feliciano, Presente, profe. Fernández Villar, Presente, profe. Gamis González, son los que se fue. Garcés Rodríguez, Presente. gracias, vale. García Hernández, Presente, profe. gracias. García Méndez, Presente, profe. ya te iba a poner falta, Alex. Guerrero Camacho, Presente. gracias. Hernández Saucedo, Presente. Hernández Solís, Tamata Hernández Solís. Ok, la quitamos. Hernández Solís. Y te olvides, Serrano. Te olvides si estás, no estás. Presente. Gracias. Jaime Velasco, Presente. López Velázquez, Presente, profe. Martínez Mejorada, Presente. gracias. Maya, Presente, profe. gracias. Vázquez, Miguel Vázquez, Presente. gracias. Monroy, Presente. casi no te veo. Montes Ruiz, Presente, profe. gracias. Nájera, qué pena. Ochoa Cisneros, Ochoa a las 3, también, qué pena. Peralta Macario, Presente, profe. gracias. Reyes Quesada, Presente, profe. gracias. Rodríguez Pedraza, Presente, profe. gracias. Silva López, no está. Serrano Ceballos, Serrano a las 2, Serrano a las 3, vas para atrás. Soperanes, Presente, profe. gracias. Y Vega, Presente, profe. Profe, gracias. no sé si Sí, me pueda poner a mí. Es que me metí cuando ya me había mencionado. ¿quién eres? Hernández Solís, profe. Hernández Solís, pues, usados, ando más mamuco que otros días. Profe, digo, estaba aquí, nomás que no se activó mi micro. Chale, Serrano, ¿eh? Oh, sí, perdón. Es que según yo lo estaba picando aquí en la pantallita del celular, pero no. Provocas que no me salgan las cuentas. A ver, ¿qué más está en peligro de extinción? Yo nomás les comento, sin que suene feo ni que lo tomen tan a mal. Cuidado con la asistencia, a lo mejor a muchos, como ya podrán ver, no les importa. Y pues bueno, si vamos a empezar a jugar que entramos la primera parte y la segunda nos vamos, pues es igual falta. Y pues, sobre todo unos compañeros que me está diciendo que le valga todas las asistencias, pero pues ni con eso pasa. Y bueno, ya comentamos quién es su compañero y pues que se vaya preparando su compañero. Por cierto, ¿sí lo vas a poner solo? Déjenme ver si está. Sí, soy yo, profe. Sí, José Antonio. Sí, estoy preparando mi trabajo individual. Me ha costado un poquito más investigar, pero ahí la llevo, profe. Bueno, nada más hazlo interesante y obviamente se toma en cuenta que eres uno, nada más, ¿no? O sea, Sí, profe, de todos modos sí haré que dure los 40 minutos, no hay problema. igual no sé si trató de convencerte tu compañero, pero no, yo lo veo difícil. Bueno, es que tampoco es como para echarlo de cabeza, ¿no? Pero pues, es que le mandé mensaje, sí. le dije, ¿tienes algo para que quieras agregarlo y trabajar juntos? Pero ya no me respondió, profe, entonces, eso. Sí, no, si no hay interés. Bien, a lo mejor, gracias, a lo mejor yo vendí la falsa idea
de que pasan asistiendo a clase. No, la asistencia es parte de la evaluación de clase. Y bueno, la persona que comentamos pues no tiene ni evidencias, entonces no sé cómo quiera que se le evalúe. ¿Ya dejaste de compartir? ¿O sigues? Ahí vamos. Ok. Bien, dicen sus compañeros, aún no podemos predecir, lo estábamos viendo en el inicio, y básicamente podemos decir la tendencia es a la mejora por, no sé si llamarle por situaciones lógicas. ¿Por qué? Porque se va minorando la pandemia, ya dijeron, hay más vacunados, se va a agarrar un mayor sector de población, aunque también ya como lo comentaron, pues esto está para quedarse. No sabemos cómo va a estar esta tendencia, ¿no? Entonces, si no, es muy difícil predecir, pero pues para predecir o comentar cómo podría irnos en el futuro, pues teníamos que ver lo pasado y lo actual. Lo actual, pues bueno, no lo tenemos tan a la mano porque pues los datos se tienen que procesar, se podrán tener algunos meses, pero se habrán dado cuenta las empresas emergentes, los empleos emergentes, las situaciones emergentes, todo lo que emerge a raíz de esta pandemia y que nos va dando de una u otra forma camino a toda la parte económica. Y bueno, ya lo decía también sus compañeros, China con la pelea de Estados Unidos pues ponen tambaleando esta parte, que después como niños, ¿no? Dijeron, bueno, ya tú las traes y nos vemos. E incluso dentro de los comentarios del presidente, que muchos de ellos fueron muy atinados, pues no nos conviene ponernos a Sansón con las patadas diciendo que China es un peligro para Latinoamérica, aunque sí lo sea, pero ¿en dónde va de que no nos conviene? Pues obviamente también es uno de nuestros grandes clientes y proveedores, y como que le jugamos al mago, aún sigo sin entender al 100% cuál sería la jugada, que supongo que es seguir ganando adeptos para la cooperacha que se presentó, pero al final de cuentas el esquema económico sigue siendo complicado. En el país ya vimos, y lo nombraron sus compañeros, como quiera la producción básica sigue vigente, se sigue dando y nos seguimos manteniendo. Tal vez no se ha creado más allá de lo esperado o de lo que se quiere, pero pues se ve que se va a enfrancar recuperación, ¿sale? Aún no podemos hablar tanto de crecimiento, a pesar de que obviamente los indicadores de recuperación pues son hacia arriba, que podía darnos esa idea de crecimiento, pero no, sigue siendo recuperación. Y todo esto aún no lo podemos visualizar. Pronosticaban que, muchachos, 2023. 2022, profe. 2022, gracias, en donde podemos ver estos resultados tal vez a la alza, tal vez tal vez el crecimiento sea nulo, tal vez sea a la baja. Y ahorita vamos a ver sobre todo cómo se nos va a presentar este fin de año en el país las condiciones debido al alto índice de inflación que estamos teniendo. Y que igual, o sea, no, aquí no puede ser, ay, por culpa de Obrador, bla, 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 bla. Aunque se han instaurado políticas económicas, pues tal vez hasta cierta forma correctas. Obviamente el ambiente en el que nos estamos moviendo sigue siendo inestable. Recuerden la segunda clase de la telaraña, no es solo un efecto, no es que diga un presidente o dos, oye, esto se va a hacer, al contrario, son efectos que se van en conjunto y todo se va moviendo, ¿sí? No es tan fácil como podrían pretendernos decir, como cuando dijeron sacar petróleo es nada más hacer un hoyo y sacarlo, no es tan fácil. Todo esto va en conjunto con todos los factores que sus compañeros ya lo estuvieron tocando. Y vean, o sea, al final de cuentas nombraron dos estados pues, que viven totalmente del turismo, en gran parte de ellos, aunque tienen más sectores, pero es el turismo tanto en Guerrero como fue Quintana Roo, muchachos.
específicamente Cancún. Sí, Sí, profe. era Guerrero y Quintana Roo. Y Quintana Roo, donde toda la parte de la ruta Maya pues es 100% turística, y pues la derrama de dinero es excelente, y sobre todo en ambas partes de estas playas, la mayoritaria o la mayor parte de la gente que las visita pues son extranjeros. Extranjeros means monedas, dólares, billuyo, que ayuda mucho a esta parte de crecimiento de la zona, y pues a la vez, o nuevamente, ayuda al intercambio de productos dentro de todo el país. Digo, estos sobresalen por sus características, pero pues hay más áreas, incluso el DF es 100% turístico, pero pues no tiene los atractivos que pudiese tener para mucha gente en la playa, ¿sí? Y lo que yo espero y les interese y que hayan puesto atención es a los indicadores. A lo mejor sigue siendo muy aburrido para muchos ver indicadores, pero, perdón, como dice el nombre, nos van indicando el comportamiento de todo el ambiente en el cual estamos viviendo, y nos ayuda mucho a la toma de decisiones, ¿sí? A lo mejor muchos quisiéramos ver al presidente igual, perdón, moviendo, haciendo y echándose de marometas a cada rato, pero tampoco es posible. O sea, hay que esperar, hay que consultar, hay que determinar. Y a lo mejor de ahí le salen mucho sus palabras de que él tiene otros datos, pero pues puede ser hasta un momento determinado, insisto, coherente, el que no se tomen acciones al 100%. Y, y algo cierto, o sea, tampoco vas y creo que también lo he comentado, vas a levantar sectores que antes no estaban tan levantados en tan poco tiempo. Igual lo comentaban los muchachos, los resultados se van a ver con el paso del tiempo. Los resultados del crecimiento, desgraciadamente, no son tan inmediatos como los resultados del retroceso. Uh-huh. O no se notan tan fácil como los de retroceso. Y por eso es que esta parte económica se sigue volviendo compleja de analizar. Y no sé si fue con ustedes que hablamos de que podemos pensar que se toman decisiones a prueba y error, pero al final de cuentas también se tiene que reaccionar conforme se van presentando los efectos en el ambiente, y lo cual pues nos puede dar esa impresión. Yo no sé si hay algún país que estaba preparado para una pandemia, y creo que los mismos muchachos lo dijeron. ¿Hay algún país preparado para la pandemia? ¿Había? No, ninguno. No. Ni aquí, que del Estado la mayoría se cree ruso, pues la Sputnik, pues parece que no dio los resultados que se quieren en la misma Rusia, ¿no? Y sí, tenemos que hablar también de cultura, de tipo ay, se me fue, cuando son formas, organismos, que a lo mejor puede ser diferente el nuestro que el ruso, pero al final de cuentas estamos viendo que aún con todo y la fama de una Sputnik está repuntando en muchos países. Ya no hablamos de Rusia nada más, sino también en toda la parte europea, al grado de pensar nuevamente en el confinamiento. Y este confinamiento, pues otra vez traerá los resultados que, que los muchachos ya nos presentaron, ¿no? Puede ser un retroceso en algunos sectores, un crecimiento nuevamente para el e-commerce o el comercio electrónico, o para el uso de tecnologías de la información, o para como ustedes lo quieran revolver, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, pues vienen dos temas relacionados a esto. Uno es la importancia del comercio internacional, y el segundo, pues el e-commerce y sus reglas. Sí, supongo que van a haber B2B, C2B, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de esas dos, pues vamos a ver, pues cómo está la economía del gigante asiático, que va muy ligada a lo que estamos hablando, y que de una u otra forma nos va llevando a ver cómo este entorno se va dando con herramientas, si creen que el e-commerce es de hoy, ¿ya investigaron desde cuándo está el e-commerce, muchachos? ¿No? El e-commerce pues estaba
ya tiene tiempo que estaba incluso desde antes de la pandemia, profe, pero pues como bien lo veníamos diciendo y lo viene diciendo usted también, pues esto se ha ido a la alza, ¿no? Pero sí, ya tenía existencia desde antes. Yo hablo. Bueno, yo Adelante, acabo de ver, Alex. está desde 1995, desde el 95, 90, más o menos. Sí, que Ahí se le empezó con empezó a dar. Amazon Exacto, y se le con empezó a dar otras, pequeño. Amazon, De eBay y otra sorpresas. marca rara. Ujú. Entonces, vean desde cuándo se empezó a planear. Nosotros, bueno, en mi caso de caso de estudio, pues lo empecé a ver desde el año 2000. Entonces ya tiene esos 25, 30 añitos este asunto. Digo, por si creen que es actual o en algún momento les pasó por la cabeza que el e-commerce es actual, el tema, pues no, ya es viejísimo. Obviamente el comercio internacional pues es parte de la base y son herramientas que ayudan a la parte del comercio. Digo, yo lo veo así, a lo mejor ya después nos dan más dudas los dos equipos y vamos viendo cómo todo esto va impactando dentro del entorno. De hecho, muchos alumnos de SCOM de hace muchísimos años se titularon haciendo una página web de ventas, ¿no? Y esas páginas de web de ventas, lo más que hacían de inicio, pues era, te conectas y te lo vendo, y faltaba todavía, pero ¿cómo te lo pago? ¿Cómo te lo llevo? Cuestión que ya estaba entrando, quedamos que era eBay y Amazon, en esos tiempos, a esta guerra, y en donde las mayores ganancias se iban con los robos de los paquetes, vale hacer la expresión de las empresas de paquetería, que ahora ya la situación, aunque se sigue dando, pues ya está un poco más controlada a raíz de todo este paso de los años. Y vean la evolución de todo esto. Eh, bueno, ya me desaté. ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿Ya los dormí bien? No, Juan Antonio, ¿Verdad? al No. rato vas a venir inalcanzable el jueves. No, Felicia, no vas a querer jugar hasta con los osos y toda la onda. Ya lo perdimos. Pero bueno, a lo mejor, insisto, esta parte ya como lo están haciendo algunos les viene valiendo gorro. Pero lo que nos están compartiendo como cultura general, como toma de decisiones, como planteamiento de situación, como entendimiento de la sociedad, de aquí y de allá, este, como cultura general les va a apoyar muchísimo en lo que ustedes van a desarrollar, muchachos. Y por eso esta parte está. Incluso todavía está la oportunidad, porque aquí en México sigue siendo muy virgen, pues que se hagan ricos con ventas en línea, ¿no? Sí, si lo quieren ver. Y ahí tenemos ahorita las famosos, que son, no son nenis, tienen otro nombre. Se me fue el nombre. Los Bro. Esos no los conozco como los bro. Pues qué rato, ¿qué onda, bro? ¿Ya sé llegar, bro? Y así, sí. Órale, sí. No me la sabía. Pero son nanis o algo así. No, se me fue su nombre ahorita. Pero bueno, son gentes que están emergiendo y que están aprovechando el entorno a su conveniencia. Que la idea supuestamente es esa, verlo por su conveniencia y como empresario, pero obviamente esa conveniencia la tienen que regar como beneficiosas a sus posibles compradores. Nenis, gracias, Abdel. Eso de montado en osos como en la nieve como Putin se oye como que de doble sentido, Bustillos. Pero bueno, tienes razón. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Bueno,
Como sugerencia de mejora para todos los equipos, yo les pediría que no una actividad, sino, se los comenté y si no lo repito o lo digo, traten de hacer participar a la gente que tenemos como audiencia. Y no es por atacar, ni mucho menos. Si quieren, pues me dan un número para que no digan, ay, pues vi a Cuauhtémoc y porque se llama Cuauhtémoc, le voy a preguntar. Sí. Sí, ¿no? Y y que nos comenten, ¿no? Algo saben, aunque estemos encerrados, de algo se enteran. Perdón, o algo han manejado, o alguna opinión tendrán al respecto de los temas que vengan subsecuentemente. Y sí les pido eso si no para que no se duerman, para provocar un poco más de dinamismo. Sé que a veces la materia, los temas no se prestan tanto, pero si tratemos insisto, como sugerencia, de despertar a sus compañeros y que tengamos esto un poco más, pues si se puede decirlo así, un poco más dinámico. ¿Vale? Pues cuídense mucho, que yo los veo el próximo jueves. Tengan un excelente día. Nos vemos. Gracias. Igual sin Luego, problemas, profe. profe. Buen día. Otro día. Buen día. Gracias, prof. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta el viernes, hasta el jueves. El jueves, profe. Hasta luego. Bye. Buen día, profe. Buen día.